la cual está engalanada por magistrados de nuestro Tribunal Superior de Justicia. Para dar inicio con esta actividad, escuchemos y se queda en uso de la palabra el magistrado José Ariel Jaramillo Arroyo. Adelante, magistrado. Sí, gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar esta mesa de trabajo que se denomina, o más bien relativa al análisis teórico-práctico del modelo social de asistencia de la voluntad para personas con discapacidad y su participación en la justicia cotidiana. En esta mesa de trabajo van a participar los magistrados y magistradas Erika Isela Castillo Vega, adscrita a la primera sala colegiada familiar de de Toluca, ya la quería poner conmigo en Tlalnepantla, la magistrada Blanca Colmenares Sánchez, ella está adscrita a la primera sala colegiada familiar de Texcoco, y el magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral está adscrito también a la sala colegiada familiar de Texcoco, México. En esta mesa se va a abordar un tema sin duda de actualidad y que tiene una gran trascendencia en el quehacer jurídico diario de los órganos jurisdiccionales en materia familiar. Se analizarán los antecedentes doctrinales del modelo social adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las bondades del mismo y sobre todo las ventajas que acarrea su implementación. También se analizarán los casos paradigmáticos, así como la importancia de la designación de apoyo y salvaguardas en ese tipo de procedimientos. En este caso, se analizará cuál fue la ratio decidendi de esos casos que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que determinó, en este caso, la inconstitucionalidad del procedimiento del juicio de estado de interdicción en el Estado de México, pero sobre todo se abordará lo útil y práctico que resulta la designación de esas personas de apoyo y salvaguarda en favor de las personas con discapacidad. Como ya se dijo, ante la declaración de inconstitucionalidad del procedimiento de declaración de estado de interdicción, pues actualmente no se tiene un proceso o un procedimiento específico a seguir para la substanciación de estos juicios, por lo que resulta importante conocer cómo sería la tramitación de estos. Para iniciar, se dará el uso de la palabra a cada uno de los ponentes por un lapso de 15 minutos. Una vez concluida la participación de cada uno de ellos, se dará un espacio para preguntas y respuestas, si es que el tiempo nos lo permite. Y para iniciar, en primer lugar, comenzaré a leer la ficha curricular del magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral, quien abordará el tema relativo a los antecedentes doctrinales del modelo social. El maestro Mario Eduardo Navarro Cabral es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho Electoral, egresado de la Universidad de Durango. Actualmente es doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Baja California. El maestro Navarro Cabral tiene estudios de especialización en Derecho Constitucional al haber estudiado en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Es autor de diversos artículos publicados en diarios y revistas de especialización jurídica, ha sido conferencista en diversos temas en Derecho y en distintas instituciones públicas y privadas al interior de la República Mexicana. Es catedrático universitario de las asignaturas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos e Introducción al Estudio del Derecho. En el servicio público se ha destacado como miembro fundador del Instituto Federal Electoral, donde ha formado parte del Servicio Profesional Electoral como vocal secretario y vocal ejecutivo dentro del Poder Judicial de la Federación. Se ha desempeñado como subdirector de operación de la Coordinación de Relaciones de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Ha sido director jurídico municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en el Estado de México. Asimismo, se desempeñó como subcontralor de responsabilidades del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, México, y se ha desempeñado como asesor parlamentario en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México. Ha sido director de control y supervisión de las oficinas del Registro Público de la Propiedad del Estado de México y director general del Instituto de la Función Registral del Estado de México. También se desempeñó como presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de México en el Estado de México. Actualmente ejerce la función de magistrado en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, adscrito a la primera sala colegiada familiar de Texcoco, México,
y forma parte del claustro de profesores de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Sin más, le concedo el uso de la palabra al magistrado para que presente su ponencia. Adelante. Con la autorización de mis compañeros magistrados que me acompañan en esta mesa, voy a permitirme hablar sobre los antecedentes doctrinales de los distintos modelos que han operado en la historia en relación a la interdicción y a la discapacidad. El interés central de las ciencias basa como objeto de conocimiento esencialmente a la persona humana. Las leyes científicas permiten descubrir y explicar la biología, la economía, las ciencias sociales, y en el derecho como ciencia quizá sea siempre la persona humana el interés central de estudio y dominio. Según nuestra cultura jurídica, la persona es única e indivisible, desde su nacimiento hasta su muerte. Cultura que nos conduce también a ver a la persona como una partícula elemental de toda la sociedad humana, como un individuo en los dos sentidos del término, cualitativo y cuantitativo. En estas formulaciones, el sentido de igualdad sigue atravesando por una tensión entre las dos caras de la identidad individual. Somos todos semejantes y también somos todos diferentes, porque todos somos únicos. Entonces la persona humana resulta elemental en el estudio y aplicación del derecho, siendo el centro mismo del orden jurídico y la razón de existir del derecho. La igualdad como valor normativo y axiológico intenta, dentro del orden jurídico constitucional de un Estado, ser reconocida como el parámetro fundamental en el plano ético, político, jurídico, económico y social. La igualdad, con sus distintos horizontes ideológicos y doctrinales, implica un juicio comparativo allí donde se pretenden establecer identidades y diferencias entre dos realidades. En el mundo globalizado donde vivimos, el sistema genera un número elevado de excluidos, marginados y discriminados. Es un proceso que da paso a la desigualdad y de allí hacia la desigualdad jurídica. Y es aquí en donde los derechos humanos tendrán un papel central para la resolución de las dificultades que enfrentan todos estos individuos. La discriminación como una forma de desigualdad en su acepción semántica separa, distingue y diferencia una cosa con otra. Da trato de inferioridad y en este concepto o contexto la discapacidad viene a ser una forma de supresión social. Y si vamos a su tratamiento jurídico, bajo un enfoque de derechos humanos, pareciera tardío en México, pues durante mucho tiempo la tutela de los derechos de las personas con discapacidad ha sido objeto del estado de interdicción previsto en distintas legislaciones estatales, cuya perspectiva ya se ha considerado marginal e insuficiente para conseguir una protección integral, incluyente y efectiva de tales derechos. Si tomamos como parámetro la evolución que ha tenido el derecho constitucional a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, donde la finalidad ha sido evitar las atrocidades de la guerra y el totalitarismo, la regulación también ha sido tardía. Se puede advertir entonces que en ese contexto diversos derechos han sido abordados con especial énfasis en tratados y convenciones celebrados con posterioridad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración que fue proclamada el 10 de diciembre del 48 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así podemos ver que los derechos civiles, políticos y económicos, los derechos de infancia, los derechos de mujeres, de nacionalidad e incluso ambientales, fueron desarrollados y garantizados
mediante tratados, convenciones y mecanismos procesales que han dado cuenta de manera positiva a su importancia como derechos humanos para todas las personas. Pero no encontramos una regulación efectiva que dignifique los derechos de las personas con discapacidad. En este orden de ideas, fue hasta el 7 de junio de 1999 en que se firmó la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y que fue ratificada por el Estado mexicano en enero de 2001. Tal instrumento internacional establece un momento crucial en tanto coloca a las personas con discapacidad dentro de un marco convencional para la protección de sus derechos. En esa dinámica, el 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que en México entró en vigor hacia mayo de 2008, teniendo como eje rector el reconocimiento a las personas con inhabilidades físicas, sensoriales o psíquicas como sujetos de derecho en igualdad de condiciones que las demás. Este instrumento, sin duda, este instrumento de jurisdicción internacional tiene una premisa y que es el reconocimiento de la autonomía de la voluntad de la persona con algún tipo de discapacidad, de manera principal aquellas que tienen discapacidades de naturaleza psíquica o mental. Es de todos conocidos el esfuerzo que desde hace tiempo ha hecho la Suprema Corte de nuestro país para difundir el conocimiento y la cultura jurídica hacia el ámbito académico y doctrinario, de cuyo paradigma también es ejemplo el Poder Judicial del Estado de México. Y en ese sentido han sido emitidos 2 documentos de relevante importancia, cuyo contenido y conocimiento es esencial para todos nosotros como operadores jurídicos, para entender la discapacidad y la tutela de los derechos de las personas que se encuentran situadas en estas condiciones. Uno de los documentos es el Manual sobre Justicia y Personas con Discapacidad y el segundo es el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Discapacidad, ambos documentos emitidos en los años de 2021 y 2022 respectivamente. En tales documentos se establece como punto de partida para abordar el estudio de la discapacidad los enfoques y modelos que se han identificado para su tratamiento. A través del tiempo y de lo que se desprende que ha existido una evolución que resulta necesario conocer en la búsqueda de erradicar la discriminación y la exclusión que han padecido las personas con discapacidad. Y estos son los modelos que históricamente han prevalecido. El primero de ellos, el más antiguo, es el modelo de prescindencia, prescindir de. Se prescindía de las personas que tenían discapacidad. En este modelo, las causas que daban origen a la discapacidad fueron explicadas por motivos religiosos. Las personas con discapacidad se consideraban innecesarias por diversas razones, porque no contribuían a las necesidades de la comunidad, porque pensaban que su condición era un castigo de naturaleza divina por el enojo de los dioses. Por ejemplo, en Atenas y en Grecia se excluía de la vida social a las personas con discapacidad y en la Edad Media se transitó así al abandono de estas personas en manicomios y psiquiátricos, a donde eran desplazados y encerrados en la singularidad ya entonces del concepto enfermo. La palabra enfermo nacía y de cuyo paso en la historia de la filosofía Michel Foucault, un extraordinario filósofo de mediados del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, en su libro La historia de la locura en la época clásica, establece que el nacimiento del hospital aparecía como un nuevo instrumento de exclusión, cuya instauración obedecía esencialmente a un aparato punitivo, de castigo. El dispositivo de selección entonces era distinguir a los anormales de los normales. Ese fue el modelo de prescindencia y de ahí nos trasladamos al modelo médico rehabilitador.
Este segundo modelo es producto ya de una transición al discurso racional y se denomina médico rehabilitador, y aunque es un discurso ya de naturaleza científica, de valor diferente, centra la discapacidad en las deficiencias de las personas e implica un modelo de sustitución en la toma de decisiones. Al asumir que estas deficiencias impiden a las personas hacerlo por sí mismas, y por ello se persigue la rehabilitación con la idea de normalizar a las personas que padecen discapacidad. El problema central de este modelo es que toma como base las deficiencias de estas personas. Se ve en sentido negativo las desventajas como una creación misma de la sociedad. Es decir, las causas que la originan no son ni religiosas ni científicas, sino preponderantemente sociales. El modelo médico consideró que las causas que originan la discapacidad derivan de las limitaciones individuales, de las diferencias determinadas a ciertas personas y a quienes se describe a partir de un déficit orgánico o funcional. El pase para la persona discapacitada, entonces, hacia la integración social se convierte en el resultado de las técnicas rehabilitadoras, es decir, ocultar la diferencia para entrar al estándar de la normalidad. La discapacidad se aborda dentro de la legislación de asistencia y seguridad social como parte de ciertas cuestiones del derecho civil, relacionadas con la incapacitación y la tutela, en donde la persona con discapacidad es diversa de un supuesto estándar de normalidad, lo que genera una subestimación de quien tiene una diversidad funcional. Y aquí surge esa actitud paternalista que prevalece dentro del proceso de atención. Es decir, se asignan nombres, etiquetas y denominaciones que implican dependencia y vulneración a la autonomía personal, tales como beneficencia, prevención, asistencia, reeducación, readaptación, rehabilitación, tratamiento especial, etcétera. Todos estos conceptos que nos conducen siempre a pensar en una dependencia institucional. Y esto es lo que pretende proscribir el modelo social que enseguida se plantea. Este modelo social surge a principios de la década de los años 60. En Estados Unidos esencialmente y en Inglaterra, en donde los grupos de discapacitados y algunas organizaciones civiles que los representaron se unieron para condenar su estatus de ciudadanía de segunda clase. Desde esta sociología se elaboraron las bases del modelo social, desde el cual se entiende que la discapacidad es el resultado de la interacción entre la condición física, mental, intelectual o sensorial de una persona y las barreras sociales que le limitan o le impiden desarrollar una vida en sociedad. En todo caso, se aboga por la rehabilitación o la normalización, ya no del individuo, sino de la sociedad, cuyo diseño debe ser pensado para hacer frente al reconocimiento de la diversidad y de las necesidades de todas las personas. El tratamiento social aspira a la inclusión y se requiere una serie de medidas, entre las que destacan la igualdad y la no discriminación, la accesibilidad y el diseño universal, los ajustes razonables, los sistemas de apoyos y algo muy importante que es la transversalidad de las políticas públicas en materia de discapacidad. Por ende, el modelo social estatuye que una diversidad funcional por sí sola no genera una discapacidad, pues cuando se eliminan las barreras impuestas por el entorno, la participación de la persona en la sociedad es incluyente e igualitaria. En ese sentido, es pertinente destacar que la gestación del modelo social coincide con la constitucionalización del ordenamiento jurídico, pues después de la posguerra, el desarrollo y la dinámica de los derechos humanos se ha marcado debido a que la mirada de las constituciones también se han modificado al considerarlas como normas fundamentales primarias que influyen y permean en las demás normas secundarias. Si bien
diversos derechos fundamentales han tenido una evolución más rápida que los derechos de las personas con discapacidad, lo cierto es que estos también se han legitimado y se han justificado por la perspectiva de los derechos humanos, que manifiestan una determinada concepción de moralidad pública y se basan en valores como la dignidad, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Por ende, la constitucionalización del derecho también ha venido a instaurar el modelo social con un enfoque de derechos humanos, cuya perspectiva humanista implica la inclusión de las personas con discapacidad a participar plenamente en la sociedad, lo que evidentemente se traduce en observar los deberes constitucionales de promoción, respeto, protección y garantía previstos en el artículo 1 de nuestro ordenamiento constitucional respecto de su dignidad y demás derechos que tradicionalmente les habían sido negados. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere a la autonomía individual como la libertad que tienen las personas con discapacidad para tomar sus propias decisiones. Y esto es muy relevante, porque no se habla de otra cosa que de la autonomía de la voluntad, cuya importancia estriba en un principio que ha sido referido como de rango constitucional por la Corte de nuestro país, sin que pueda ser reducido a un simple principio que rija el derecho civil, pues se trata del respeto del individuo como persona y de su autodeterminación individual, lo que implica respetar la libertad que tiene toda persona para estructurar sus relaciones jurídicas de acuerdo con sus deseos, de modo que se constituye como un elemento central del libre desarrollo de la personalidad, en cuya virtud la persona es libre para gestionar su propio interés y regular sus relaciones sin injerencias externas. Como se puede inferir, al momento en que el Estado mexicano ratificó la Convención del 17 de diciembre del 2007, aún no se reformaba el artículo 1 constitucional, de modo que antes del paradigma de los derechos humanos que fue instaurado en junio de 2011, se consideraba válida la estructura legal que regulaba los derechos de las personas con discapacidad. Pues como podemos observar en nuestra propia legislación civil aquí en el Estado de México, se alude a ellos como incapaces y se les prohíbe actuar por sí mismos, dado que establece una posibilidad de que puedan actuar sí, pero por medio de un representante, en donde todas estas prohibiciones son validadas por nuestro ordenamiento jurídico bajo la figura del estado de interdicción. Sin embargo, también es evidente que con la reforma constitucional al artículo 1, aquella declaración interpretativa ha quedado tácitamente abrogada, porque el último párrafo de dicho precepto prohíbe la discriminación por razón de discapacidad, y es en esa línea que la labor jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido a interpretar y a configurar un nuevo esquema regulatorio de los derechos de las personas con discapacidad, a través del modelo social que pretende prohibir, sin duda y a todas luces, toda forma de sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad, adecuando el concepto de capacidad a lo establecido en la Convención y en nuestro ordenamiento constitucional. Ojalá que estas reflexiones y análisis que haremos en esta mesa y en este Congreso puedan seguirse difundiendo y tiendan siempre a la elaboración de reformas legislativas que se hacen indispensables y quizá también impostergables en nuestras agendas judiciales y ejecutivas. Les agradezco mucho. Bien, muchas gracias, maestro Mario Eduardo Navarro Cabral. Ahora, continuando con el desarrollo de este trabajo, corresponde a la magistrada Blanca Colmenares Sánchez abordar el tema relativo a los casos paradigmáticos e importancia de la designación de apoyo y salvaguardas. Esto en los criterios que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se los va a explicar a continuación. Adelante.
Sí, bueno. Muy buenas tardes. Agradezco el foro al señor presidente magistrado doctor Ricardo Sodi Cuellar, al Consejo de la Judicatura, a tan importante presidium, al director de la Escuela Judicial, a la Dirección de Familia, y de la misma forma aprecio la asistencia de los presentes, así como aquellos que nos acompañan en vía remota, siguiendo la transmisión a través de redes sociales. Es un honor para mí tener participación en esta mesa de trabajo, en un tema de gran trascendencia, como podemos ver en sus pantallas. Se trata de visibilizar, se trata de reencontrarnos, se trata de replantearnos. Siguiendo con esta línea expositiva que magistralmente nos ha expuesto ya el magistrado Mario Eduardo Navarro, a quien agradezco su intervención para sentar estas bases importantes de lo que ahora abordaremos, voy a desplegar en dos ejes principales: el modelo social, que ya nos ha explicado el magistrado en sus inicios, y las líneas centrales de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Así, tenemos que la familia y sus principales instituciones encuentran hoy en día un replanteamiento en su visión tradicional, en específico en los temas de tutela y los esquemas procesales de estado de interdicción. Ahora debemos observar, porque ese va a ser nuestro trabajo día a día, cambiar el pulso de la historia está en nosotros, en cada uno de ustedes. Y para ello nos vamos a servir de instrumentos de orden nacional y de orden internacional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ampliamente nos han explicado. Y es que todos estos marcos jurídicos que nos van a orientar, porque finalmente el juez no es más ya la boca de la ley, sino es un hacedor de derecho, un hacedor de vidas. Estos marcos lo que van a situar es a las personas con discapacidad como plenos sujetos de derecho. En esta progresividad en clave de derechos humanos, el modelo social permite basar un sistema diferente, ahora en salvaguardias y apoyos, a fin de respetar el derecho y la no discriminación e igualdad, derivados de la idea de que las personas en sí mismos deben ser tratadas como fines y nunca como medios, de acuerdo a lo que nos ha expuesto de Working. El alto tribunal ha observado que en este tipo de procedimientos, cuando hablamos del modelo social, lo que existe es que existen personas que necesitan cierto tipo de apoyos y otros tipos de apoyos, pero ello no invisibiliza la capacidad jurídica de las personas. Es parte de la diversidad humana, del propio proceso evolutivo de la naturaleza. Y esto definitivamente que impacta en las vidas de cada una de las personas con discapacidad y de las personas que no tienen discapacidad. En que en todas estas materias cotidianas, como en materia de empleo, de transporte, de vivienda. Así, en este modelo debe priorizarse el más alto nivel de voluntad de las personas en la toma de sus decisiones, más allá de permitir que otras personas decidan por ellos. Al transitar del modelo médico al modelo social, se verifica ese reconocimiento de la capacidad jurídica en estas decisiones cotidianas de responsabilidad parental, por ejemplo, a través de guarda y custodia. Y para puntualizar cómo ha sido esta línea, vamos a observar que en el amparo en revisión 159/2013, la Suprema Corte por primera vez se replantea las circunstancias y el estado de interdicción que tal vez todos nosotros seguimos aplicando, o más bien ya no debemos de aplicar. ¿Era constitucional o no? Y ellos resolvieron en este amparo
que sí tenía que ser constitucional, sí se verificaba bajo ciertos lineamientos. Esto es, a través de una interpretación conforme. Este paradigma fue cambiando a lo largo de la historia y existieron algunos otros antecedentes, como el amparo en revisión 1043/2015, donde se privilegió la representación directa de las personas y no a través de sus tutores. Pero fue un amparo muy paradigmático el 1368/2015, porque aquí se dio un cambio de paradigma, un overruling, en donde, ¿qué es lo que sucede? A una persona al establecer que quiere tener elecciones de con quién vivir, su patrimonio, su vida libre, le es analizado el contexto del estado de interdicción nuevamente. Y se constituyó un nuevo pensamiento, una nueva reflexión, que dijo que el estado de interdicción es inconstitucional por vulnerar el derecho a la igualdad y a la capacidad jurídica y a la vida independiente de las personas. Se viola el artículo 5 y 12 de la Convención ya citada, porque además promueve estereotipos, por lo que no admite interpretación conforme al ser un sistema sustitutivo de la voluntad. Aquí este caso es muy importante porque nos da un cambio de visión. En ese sentido, ¿qué es lo que se dijo o qué punto analizó la Corte? Miren ustedes, dijo, debe haber distinción entre capacidad jurídica y capacidad mental. Los juzgadores estamos confundiendo esos dos términos. Estamos considerando que es lo mismo. Y si mientras nosotros debemos entender que la capacidad jurídica, tanto de goce como de ejercicio, es ser titular de derechos y obligaciones y ejercerlos, nada tiene que ver entonces con el elemento de la capacidad mental, porque este es una aptitud para adoptar decisiones que naturalmente van a variar de persona a persona y van a influir muchos factores. Pero el hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no puede ser motivo nunca para negarle su capacidad jurídica. Entonces, es claro que si el artículo 12 de nuestra citada convención ya ha establecido los parámetros, entonces los déficits en la capacidad mental no deben ser utilizados como justificación para negar la capacidad jurídica. Es un error común mezclar entonces ambos términos. La capacidad jurídica, dijo la Corte entonces, no es una cuestión de inteligencia en las decisiones que se adopten, ni debe estar ligada a las condiciones mentales. Se basa simplemente en el reconocimiento de la voluntad de todo ser humano como elemento central de su sistema de derechos. También analizó en este caso los sistemas de salvaguardias y apoyos y dijo que existen diversos modos para ejercer esa capacidad, pero no a través de una sustitución, sino a través de este modelo, en el que independientemente de otras circunstancias se apoya las decisiones de las personas. Y que también era necesario abandonar esas viejas prácticas del estado de interdicción, porque las normas también hablan, y las normas también reflejan estereotipos y también reflejan desigualdad directa e indirecta. En ese sentido, dijo la Corte, el estado de interdicción en sí mismo configura mensajes, juicios de valor negativos, porque el objeto no es el cuidado de la persona, sino el respeto de sus derechos. No se logra a través de este procedimiento la inclusión, sino se invisibiliza, se excluye y no se permite a las personas tomar sus decisiones y por el contrario, repite estigmas y estereotipos. Por lo que se dio el amparo para efecto de establecer salvaguardias y apoyos y auxiliar en la confianza y a través de un medio adecuado de comunicación para las personas con discapacidad. Esto es sentencias en lectura fácil. Esa no siempre va a ser la respuesta,
¿Por qué? Porque puede ser que exista una persona que no sabe leer o escribir y esa no sería nuestra forma de comunicación, sino tal vez alguna otra forma, ¿verdad? En Colombia y demás se han hecho diagramas y en fin, buscar cómo es que nosotros vamos a conectar con la persona con discapacidad, en lugar de querer traerla a una normalidad, porque ¿qué es normalidad? Pudiéramos preguntarnos en todos y cada uno de nosotros qué es normalidad. Entonces, no se trata de poner el punto fino en la persona, sino en la sociedad. Un amparo también de mucha trascendencia fue el 44/2018, porque este amparo en revisión revisó nuestra legislación del Estado de México, en el mismo sentido. Ya se había pronunciado entonces anteriormente y en esta línea investigó nuestra legislación y dio el mismo resultado. Más allá, en este asunto, se consideró la circunstancia de si podíamos aplicar el principio del interés superior del niño en beneficio de las personas con discapacidad. Y se estableció que esto era incorrecto, porque no podemos ampliar una protección como si fueran niños a unas personas con discapacidad. Esto reiteraría estereotipos y no permitiría la visibilización correcta de las personas. Por lo tanto, esta resolución se dictaminó en el mismo sentido y se volvió a decretar que el juicio en sí mismo es inconstitucional e inconvencional. Por ello es de que reiteró estos criterios que también posteriormente se hicieron en otros amparos, en el mismo sentido. Me parece muy interesante ahora visualizar, independientemente de esta línea argumentativa que ya nos ha quedado suficientemente claro, otros puntos de suma importancia. ¿Ustedes considerarían como jueces que deben quitarle la guarda y custodia a un señor o a una señora porque tiene discapacidad? ¿Por sí mismo? Pero ¿qué tal si la persona no se quiere tomar su medicación? Y esa medicación, cuando no se la toma, ella se torna un poco descontrolada, por decirlo, como las alegaciones que se hicieron en el amparo en revisión 5904/2015. Son asuntos que vamos a tener el día del día a la mesa y que debemos pulsar por ello lo que ha resuelto la Corte, porque además ya es nuestra obligación en materia de precedentes. Miren ustedes, entonces, en este caso, que fue un divorcio y posteriormente en vía incidental se dejó la posibilidad para hacer valer lo que se refiriera a guarda y custodia, convivencia o alimentos, el señor alegaba que él quería la guarda y custodia porque la señora tenía un padecimiento y no se tomaba sus medicamentos y esto ponía en riesgo a los niños. Obviamente el juez de primera instancia dijo que pues esto no estaba como demostrado y le dejó los niños a la mamá. Pero posteriormente la apelación fue en el mismo sentido, pero el amparo le dejó los niños al papá, porque dijo que podía haber un riesgo. Entonces, después de toda la línea impugnativa, cuando ya resuelve la Suprema Corte, atiende a analizar estas circunstancias. Y entonces determinó que la discapacidad por sí misma no puede ser motivo para que ninguna persona pierda la guarda y custodia o algún derecho de parentalidad o de cuidado sobre sus hijos. Y que si bien es cierto, probablemente se requieran circunstancias de apoyo y salvaguardas, esto no significa que sean sustitutivos, sino apoyando, que ya me quedan pocos minutos, así que vamos a tratar de irnos más rápido. Bueno, entonces, el hecho que se analizó aquí fue que debe haber un riesgo probable y fundado bajo un estándar de prueba claro y convincente. Pero también se dijo que no podíamos obligar a una persona para conservar sus derechos a tomar medicamentos, que esto se les debía ofrecer como una forma
de resolver si así lo deseaban, porque respetamos la máxima voluntad de las personas. Entonces los jueces tendrán que hacer una ponderación para establecer con claridad, en caso de que nos tocara, ¿verdad?, salvaguardias y apoyos, para tener una ponderación entre el interés superior de los niños y las personas con discapacidad. Bueno, únicamente quiero tocar el amparo en revisión 356-2020 porque me parece de suma trascendencia. Independientemente que aquí también se estudió las circunstancias relativas al estado de interdicción, aquí llegábamos al absurdo, y en muchas codificaciones no me dejarán mentir que el tutor que dice la ley y en nuestros códigos es el cónyuge, el otro. Y entonces él ejercía violencia sobre la señora, según las narrativas. Y él fue declarado el tutor, y la internaba y la medicaba contra su voluntad. Entonces, pues realmente estábamos atrapados, pero además legalmente, ahí dice la ley. Por eso es tan importante estos cursos para nosotros, porque tenemos que cambiar nuestra visión. Bien, este asunto fue resuelto en el sentido, nuevamente, después de toda la línea impugnativa, de que debía resolverse, pero a través también, independientemente de la declaración de inconstitucionalidad del estado de interdicción, bajo una perspectiva de género y además vigilando las circunstancias de sistemas y apoyos y salvaguardas y anular estas circunstancias en las que se invisibilizaba a la persona porque ella ya había manifestado ese sufrimiento y que había estado sujeta a procedimientos que eran en contra de su voluntad. Luego entonces debía aplicarse el modelo de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad. Y así como pudiéramos tocar muchos casos más, casos en los que los niños no han tenido la posibilidad, por ejemplo, de nadar y se tenían que hacer ajustes razonables para que puedan ser incluidos en un centro escolar, en materia laboral, en materia de parentalidad, pero bueno, no terminaríamos. Entonces, yo creo que con estos elementos, por lo menos, tenemos la esencia para entender que en nosotros estará una visión diferente que, como ya también lo explicaba el magistrado Mario, ya no hay excusa. El artículo 1 constitucional nos obliga a una aplicación directa de lo que más beneficie, y en este caso pueden ser las convenciones. En ese sentido, las personas son en sí dignas por su propia existencia hoy y para siempre. Muchas gracias. Bien, continuando con el desarrollo de esta mesa de trabajo, continúa la magistrada Erika Isela Castillo Vega presentar su ponencia respecto a la propuesta de tramitación del proceso de estado de interdicción. Y en este caso voy a leer brevemente su ficha curricular. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se obtuvo el título de licenciado en Derecho. Tiene diversos estudios de posgrado, como son especialidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestría en Derecho de Amparo en el Centro de Estudios Jurídicos de México, maestría en Derecho Procesal Civil en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, estudios de doctorado en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho en colaboración con el Colegio de Abogados del Estado de México, estudios de postdoctorado también en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho en colaboración con el Colegio de Abogados del Estado de México, tiene múltiples diplomados en Derecho de Amparo, Argumentación Jurídica, temas selectos en Derecho Civil, en Derecho Judicial,
tiene también múltiples conferencias impartidas en materia de juzgamiento con perspectiva de género, dignidad humana, convivencia intrafamiliar en tiempos de COVID, violencia familiar, daños en materia familiar, derechos de personas con discapacidad. Es catedrática desde 1995 en la Facultad de Derecho, en la licenciatura y en posgrado a partir del año 2019 en las cátedras de Bienes y Sucesiones, Persona y Derecho de Familia, Instituciones de Derecho Civil, Medios Alternos de Solución de Conflictos. Es miembro del Poder Judicial, iniciando con el cargo de notificador, secretario, juez en múltiples juzgados dentro del Estado de México. Es magistrada actualmente en la primera sala colegiada familiar de Toluca, Estado de México, y coordinadora de conversatorios de magistrados en materia familiar. Sin más, le concedo el uso de la palabra para que haga su presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer compartir con ustedes el día de hoy, que son quienes les dan vida y hacen efectiva la justicia familiar en el Estado de México. Con el permiso de mis compañeros de mesa, hemos escuchado a estos distinguidos ponentes exponer elocuentemente los argumentos respecto del nuevo modelo social para personas con discapacidad. Y bueno, pues no me dejan mucho que decir. Sus argumentos, además de versados y pragmáticos, nos dan cuenta de la ruptura de paradigmas en torno a la capacidad jurídica. Bien, tomando en cuenta las exposiciones previas y las lecturas de algunos expedientes que en materia de discapacidad llegaron a mis manos, me atreveré a formular una propuesta que recoja los lineamientos de nuestra entidad federativa, lineamientos internacionales en materia de discapacidad, para dejar a consideración de los operadores judiciales lineamientos básicos procesales para tramitar lo que hasta hoy conocemos como procedimiento de declaración de estado de interdicción. Propuesta que necesariamente he encaminado a la forma o el procedimiento que propone el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya vacatio legis está transcurriendo. Iniciaremos con la denominación del procedimiento. En el Estado de México, como sabemos, la denominación era Procedimiento Especial de Declaración de Estado de Interdicción. Se han propuesto diversas nominaciones a este procedimiento, como procedimiento de designación de guardas y salvaguardas, procedimiento de nombramientos de ayudas y apoyos. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos dice que se designa designación de apoyos extraordinarios. Así denomina el procedimiento que plantea, con la finalidad de determinar respecto de la capacidad jurídica de las personas. Retomaré diciendo que efectivamente, como ya se ha planteado, México en el año de 2008 suscribe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, ahí México se compromete a establecer vías que no afecten el estado civil de las personas, pero que sí salvaguarden los derechos de las personas con discapacidad. Transitamos entonces, a partir de este compromiso internacional, de un sistema o un modelo de sustitución de la voluntad a un modelo de asistencia de la voluntad. A este modelo, como ya han referido nuestros ponentes, se le denomina modelo social. En este modelo social establece que la falta de igualdad de condiciones que representa la capacidad no se da por la deficiencia misma, sino por la falta de empatía y capacidad de la sociedad para eliminar obstáculos que les impiden a las personas con discapacidad ejercer en plenitud su capacidad jurídica. En pocas palabras, este modelo social lo que pretende es que se generen vías menos invasivas
a la voluntad de las personas. Fíjense ustedes que inclusive hay otros instrumentos internacionales como CEDAW, Belém do Pará, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana de Personas con Discapacidad, en donde ya se prevé y se plantean medidas con la finalidad de salvaguardar la capacidad jurídica de todas las personas, estableciendo que el derecho a la personalidad jurídica es un derecho fundamental de todas aquellas personas que han alcanzado la mayoría de edad, de todas sin exclusión. Como la magistrada Blanca ha referido, la Suprema Corte de Justicia ya ha concluido en diversos pronunciamientos que los procedimientos que tenemos establecidos, al menos en el Código del Estado de México, resulta incompatible con la dignidad humana, que es el principio y fin prioritario de la convención que suscribimos en el año de 2008. Y nos obliga a nosotros, como autoridades judiciales, a acatar un nuevo régimen legal, en donde se establezcan salvaguardas y apoyos necesarios para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Nos obliga a que dejemos de ver a la discapacidad como un fenómeno individual de carácter negativo que limita a las personas. Y nos dice, a ver, te quitas esta idea, debes de analizar la discapacidad como esa dimensión interrelacional que se produce por deficiencias físicas, sensoriales, emocionales, intelectuales, psicosociales y su interrelación con las barreras de naturaleza social y cultural. Y debes de colocar a las personas en un estado de salvaguarda. ¿Por qué? Porque las personas que sufren discapacidad en alguno de las especies que he mencionado se encuentran en un inminente estado de exclusión. Pero bueno, eso es la teoría. Vamos a emitir argumentos concretos para poder determinar la designación de apoyos y ayudas. Bien, si tomamos en cuenta lo que ha referido la Suprema Corte, lo que se ha referido en las diversas convenciones internacionales, llegamos a una conclusión y creo que ustedes la van a compartir conmigo. Para la designación de apoyos y salvaguardas, debemos de acogernos a un procedimiento en el que inexista cuestión litigiosa, que sirva únicamente para otorgar efectos declarativos a la voluntad de la persona con discapacidad. Y actualmente nuestro código lo que nos ofrece es el procedimiento judicial no contencioso o jurisdicción voluntaria, como se enuncia en otras entidades federativas. Lo tenemos previsto, como ya sabrán, del artículo 3.1 al 3.6 de nuestro código adjetivo. Bien. En el caso del Estado de México, como he venido refiriendo, existe el procedimiento especial de declaración de estado de interdicción, lo tenemos previsto de los artículos 2.335 al 2.334 de nuestro Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, como ya se ha referido en esta mesa de trabajo, resulta y es declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ende inviable ya de aplicación. Por ahí hay una tesis 201-9961 en donde ya nos proporciona los argumentos torales para que en uso de las facultades de control difuso podamos inaplicar estas normas adjetivas. Entonces, vamos iniciando y estructurando nuestro procedimiento sobre la base de estos argumentos y nos apartamos de tramitar esta declaración de ayudas y apoyos a través de esas normas adjetivas que ya no nos son útiles en la actualidad. También por ahí van a encontrar argumentos suficientes para argumentar en este sentido, en este ejercicio de control difuso, en la tesis 201-9960. Bien, ya superamos el escollo de en qué vía vamos a tramitar
esta designación de apoyos. Ahora nos tenemos que ubicar en dos supuestos que van a acontecer. El primero es el más sencillo y en el que todos estaríamos felices de que así fueran todos los procedimientos. Cuando la persona con discapacidad viene ante el órgano jurisdiccional y nos dice, solicito que me designen apoyos. Este es el mejor caso, como podemos ver, porque es la propia persona con discapacidad la que nos dice, necesito apoyos. Nos dice qué persona requiere que sea designada su apoyo. En este caso, bueno, tramitamos nuestro procedimiento judicial no contencioso, admitimos la solicitud, únicamente visualizando que estos dos aspectos estén establecidos. Número uno, ¿quién va a fungir como apoyo? Y número dos, ¿cuál es el auxilio o el apoyo que requiere el solicitante? Señalamos fechas si es necesario para el desahogo de pruebas y dictamos nuestra resolución. ¿Qué debemos de cuidar en esta resolución que vamos a dictar? Lo primeritito, que los apoyos que se designen sean de la elección de la persona que está acudiendo a solicitarlos y que ella pueda determinar sobre estos en forma directa, planificada, cómo va a ser el apoyo, cuáles son los tipos de apoyo que refiere. Y analicemos desde 4 perspectivas, o debe de cumplir estos 4 lineamientos desde mi perspectiva. Número 1, la disponibilidad del apoyo. Número 2, la accesibilidad. Número 3, la adoptabilidad y la posibilidad de elección y control. En plata, estas 4 definiciones o estos 4 segmentos infieren el hecho de que el apoyo que designe esta persona efectivamente procure la ayuda que se le está solicitando, que se modifique en su caso, que él pueda, la persona apoyada pueda referir si requiere un cambio en el apoyo que se le realiza, si lo requiere ampliar, es decir, que esa persona que él designa como apoyo efectivamente resulte viable y conforme a la voluntad de quien está acudiendo al órgano jurisdiccional a designar apoyo. Para ampliar este rubro pueden ustedes acudir a 2 tesis, es la tesis 2025-605 y la tesis 2025-602. En esta nos explica de manera muy puntual a qué se refieren estos 4 elementos. Repito, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y posibilidad de elección y control. Este es el caso que es muy sencillo y que todos quisiéramos que nada más nos tocaran de estos casos, pero sabemos que no es así. Segundo supuesto. Esta es la parte álgida del asunto. Cuando el apoyo que se solicita se autorice, deba de ser de carácter extraordinario. Este apoyo de carácter extraordinario se reserva únicamente para aquellos casos en los que no se ha podido conocer, incluso después de haber realizado esfuerzos pertinentes, continuos y razonables para conocer la voluntad y la preferencia de la persona apoyada y de haber presentado medidas de accesibilidad, de haber realizado ajustes razonables y que la designación de apoyo sea necesaria para el ejercicio y protección de sus derechos. Por ejemplo, cuando se requiere un tratamiento médico, cuando se requiere efectuar administración de bienes, cuando importe peligro la vida o la pérdida de derechos por la falta de ejercicio. Pero no podemos obtener la voluntad de la persona. Bien, aquí les recomiendo que acudamos a la observación general 1 del Comité de las Naciones Unidas, en donde nos dice que si no podemos conocer la voluntad de la persona o sus preferencias, debemos acudir a el estándar de la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencia de la persona. Este principio
Este principio, ya me están correteando, este principio es el que sustituye al que hubiésemos querido aplicar análogo al principio del interés superior de la infancia. Este es el principio que lo sustituye por completo. Bien, en esta parte, ¿qué tenemos que hacer? Primero, debemos establecer que para esta designación extraordinaria de apoyos, cualquier persona se encuentra legitimada para solicitarla. Pero esa persona en la solicitud debe de aportar al juzgador evidencia contundente que ilustre la imposibilidad de conocer la voluntad de la persona cuya discapacidad le impide solicitar de manera directa el apoyo. Expresar cuál es el riesgo por falta de salvaguarda de sus derechos o de su patrimonio. Establecer cuáles han sido los mecanismos o esfuerzos que se realizaron para conocer la voluntad de esta persona. Y también si existen manifestaciones previas por parte de la persona con discapacidad en donde hubiere manifestado que en caso de que cayera en esta situación, ¿quiénes serían sus apoyos? Todos estos elementos estimo pertinente si queden clarificados en la solicitud que da inicio al procedimiento judicial no contencioso. Pero ¿qué pasa cuando el juez no tiene esa información? Bueno, vamos a usar el sentido común. El juez puede tomar en cuenta las relaciones de convivencia, de afecto, de amistad, de cuidado, de parentesco que existiera en relación a la persona cuya voluntad no puede ser obtenida y designar a esa persona su apoyo. Si no hay una persona que pueda fungir como tal, pues tendremos que acudir a las personas jurídico-colectivas que puedan ejercer capacidad jurídica. Debemos de cuidar que no haya conflicto de intereses entre la persona a la que estamos designando como apoyo y la persona cuyos derechos tutelará, ¿verdad? Bien, ya designamos a qué persona va a proveer el apoyo, pero también es muy importante que en nuestra sentencia establezcamos 3 lineamientos. El primero, ¿cuáles son los alcances de ese apoyo? Es decir, ¿en qué áreas de la vida esa persona deberá de ser apoyada? ¿Hasta dónde abarcará? Número 2, las actividades específicas en que la persona debe de ser apoyada. Aquí sí tenemos que hacer un catálogo limitativo, no enunciativo. Tenemos que establecer en qué consistirá material y concretamente el apoyo, cuáles serán las acciones que deba de ejercer esta persona que se designa como apoyo. Obviamente, limitando a todos aquellos actos jurídicos que deban de ejercerse de manera directa por el apoyado, como cuáles, por ejemplo, como otorgar un testamento, como contraer matrimonio, son los que se me ocurren justo ahora. Ahora, la persona que acepte fungir como apoyo de una persona con discapacidad debe de ser requerida también por el juzgador, desde mi perspectiva, para que recabe la información necesaria respecto de la trayectoria de vida de la persona apoyada, sus creencias, sus tradiciones, sus principios y sus valores, con la finalidad de que los apoyos se otorguen en la medida de los deseos y voluntad de la persona apoyada. Y por último, ya me apuro, porque ya me están viendo feo aquí los compañeros y creo que ya los cansé un poquito, vamos a hablar respecto de la temporalidad. ¿Cuánto tiempo va a durar o cuánto tiempo es necesario que se verifique ese apoyo? Pero también propongo que en su resolución establezcan visitas periódicas con la finalidad de establecer si esa persona está prestando el apoyo en los términos establecidos, si la persona apoyada ya puede expresar su voluntad para poder establecer si le es adecuada el apoyo de la persona que se ha designado. Eso es lo que podría compartirles en torno a este procedimiento con la finalidad de designar apoyos. Y lo realizo con el único fin de encontrar un inicio
en este camino de la aplicación del modelo social para el ejercicio de la capacidad jurídica en los procesos que se ventilan en el Estado de México. Espero les sea de utilidad. Muchas gracias. Bien, sin duda que resulta muy interesante todo lo expuesto por los ponentes en esta mesa de trabajo y que espero que sin duda hayan clarificado algunas de las dudas que hayan tenido o quizás se las hayan ampliado, ¿verdad? Y que esto sirva para que pues nos abordemos más profundamente los criterios que ha emitido la Suprema Corte, que la magistrada Blanca Colmenares claramente expuso, y que sin duda será en la práctica donde tendremos la verdadera problemática para determinar este tipo de procedimientos. Esperemos que todo sea para bien y también por cuestión de tiempo, creo que no nos alcanza para entrar a una etapa de preguntas y respuestas. Creo que con esto damos por terminado esta mesa de trabajo y les agradecemos su atención. Muchas gracias, magistrado Ariel Jaramillo. Y bueno, pues en verdad que el tiempo apremia, no nos regala las posibilidades de darle el final y el contenido que quizá todos quisiéramos. Sin embargo, el Poder Judicial agradece y reconoce obviamente su participación en este tercer Congreso de Justicia Familiar, Retos del Derecho de Familia Contemporánea. En el orden de participación se va a entregar el reconocimiento correspondiente y recibe en primer término el maestro Mario Eduardo Navarro Cabral, magistrado de la Primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco del Poder Judicial del Estado de México. Es nuestro moderador quien entrega el reconocimiento y nuevamente un aplauso. Recibe también la doctora Blanca Colmenares Sánchez, magistrada de la Primera Sala Colegiada Familiar de Texcoco del Poder Judicial del Estado de México. Y por último, la doctora Erika Isela Castillo Vega, magistrada de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Poder Judicial del Estado de México. Y para entregar el merecido reconocimiento a nuestro moderador, invitamos a la magistrada María Cristina Miranda Cruz, integrante de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, a que se sirva hacer entrega del mismo. Acabamos de presenciar la mesa de trabajo Análisis Teórico-Práctico del Modelo Social de Asistencia de la Voluntad para Personas con Discapacidad y su participación en la justicia cotidiana. Brindamos nuevamente un fuerte aplauso para la toma de la fotografía del recuerdo. Muchas gracias a nuestro panel y muchas gracias a nuestros asistentes. Les recordamos registrarse a través de los códigos QR que están apareciendo en las pantallas y en breve daremos inicio con nuestra siguiente actividad.